Muy bien, bueno, vamos a comenzar el mensaje en esta mañana. El domingo pasado hablamos sobre la soberanía de Dios. En la primera parte, ustedes pueden escuchar ahí en YouTube también la primera parte. Hoy vamos a hablar en la segunda parte, porque me quedó mucho material para compartir con ustedes. Pero antes de eso, quiero repasar un poquito lo que hablamos en la primera parte, sobre la soberanía de Dios. Y una de las cosas que hemos hablado es, ¿acaso Dios no tenía derecho a hacer lo que hizo o decidir lo que Él quería decidir en cuanto a todo lo que pasó en la historia? Ya sea en la creación, ya sea en las situaciones de cada uno de nosotros, buenas o malas. Y al hacer eso, quizás al criticar a Dios o impugnar su sabiduría, eso puede ser uno de los peores pecados que podríamos tener. Dios hace lo que bien le parece, ¿no? Y hablamos en cuanto a eso. Tenemos que recordar quién es Él. Es el dueño, es el creador, es el que nos lleva, nos trae, decide por nosotros. La segunda parte del mensaje del domingo pasado fue sobre quién dirige el mundo, Dios o el diablo. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado? En varias oportunidades les hice esa pregunta. ¿Quién ordena los asuntos en la tierra hoy? ¿Dios o el diablo? La pregunta también que hice fue, ¿sacó el diablo ventaja o saca ventaja en cuanto a lo que parece que Dios desapareció y no actúa como debería actuar el Dios que nosotros alabamos y glorificamos? Y parecería que el diablo tiene dominado a todo el mundo, y no es así. Dios ha permitido eso con un motivo. Y el motivo muchas veces pasa por el filtro, o la prueba, o el horno de prueba que el Señor pone a los hijos de Dios. Cuando estamos pasando por las pruebas, no queremos pasarlas. Ninguno quiere pasar tristeza, ninguno quiere pasar amargura, ninguno quiere pasar conflictos, ya sea en la familia, ya sea económico, ya sea de lo que sea, o enfermedades profundas. Nadie quiere pasar todo eso. Pero ¿por qué lo pasamos? ¿Por qué el cristiano está en esa situación? ¿No debería ser que nosotros estamos exentos de culpa, exentos de dolores, exentos de complicaciones? ¿No sería que nosotros los cristianos deberíamos tener una actitud o un privilegio al ser cristianos? Es una linda pregunta para hacernos, ¿no? Una pregunta que nos podríamos hacer todos los días. ¿Por qué si yo amo a Dios, sirvo al Señor, hago lo posible para vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, por qué a mí me pasa lo que me pasa? Y ahí está el gran conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? ¿Recuerdan cómo terminamos el mensaje? Hay dos maneras de llevar adelante esta pregunta. Si es por la vista, si humanamente miramos y criticamos a ese creador perfecto que tiene amor supuestamente, o lo hacemos por fe. Y nuestra fe actúa creyendo que lo que Dios nos está mandando es con algún motivo, alguna razón. Quizás no la vemos, quizás no sabemos. Hay preguntas que no están contestadas para nosotros. Hay cosas que no nos contestan. Parecería que el mismo Dios hubiese desaparecido en ese aspecto. ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué nos pone en esa situación? Bueno, ¿qué es la fe? Lo que no vemos, pero creemos. No vemos a Dios, pero creemos en Dios. Tenemos la esperanza de vivir una vida eterna con Él. Eso es por fe, es esperanza. Pero si lo hacemos por vista, por los ojos humanos que tenemos y por la razón de la filosofía humana, fracasamos. Pero si lo miramos con los ojos de Dios, con la vista espiritual de Dios, las cosas cambian completamente. Me gustaría que quedara bien plasmada la palabra soberanía.
Hay un himno que no cantamos, seguramente no está en este himnario. Jesús es mi Rey, soberano. Mi gozo es cantar su loor. Y ahí sigue la letra. Le dije al hermano, elegí lo que más puedas sobre este tema, que vamos a continuar hablando el domingo. Le paso los temas para que se pueda coordinar un poco las mismas alabanzas. El hombre de fe tiene la mente de Dios y lo mira a través de la vista de Dios. El ser humano, que vive por la vista humana, tiene los ojos de un humano. Y humanamente, con la filosofía humana, Dios no existe primero. Y si existe, no participa en la vida. Y si no participa, me abandona y me deja a la deriva. Y esas son cuestiones que nosotros tenemos que evitar. Cuestionar a Dios. Hay un versículo precioso en la Biblia que dice: ¿quién somos nosotros para ponernos delante del Creador y decirle qué haces? Alguno se atrevería a pararse delante de Dios y decir: ¿qué haces? ¿Qué haces conmigo? ¿Por qué me tienes en esta situación? Los que padecemos enfermedades, yo padezco crónicamente, enfermedades de dolor físico, no puedo vivir como los demás, libre, entrando, saliendo, corriendo, porque tengo muchos dolores crónicos. En medio de mis dolores crónicos le pido al Señor: Señor, ¿no estaría mejor que yo esté bien de salud para hacer las cosas? Pero no hay contestación, sigo con los dolores crónicos y aparentemente no hay ningún cambio. Me hice 2 operaciones, ¿y por qué no estoy mejor? Tengo que remitirme a lo que el Señor quiere de la vida de cada uno. Y hoy vamos a ampliar ese mensaje que tuvimos el domingo pasado y vamos a enfatizar sobre estos puntos que acabo de nombrarlos. Terminamos el domingo pasado con el versículo de 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Así que si aceptamos lo que Dios manda, lo bueno y lo malo. Seguramente ya me estás diciendo tú en tu corazón: no quiero nada malo. Nadie quiere nada malo, ¿no? Nadie quiere. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 26. Mateo 11, 26. Empiezo con el 25 y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y el versículo 26 es el que me interesa enfatizar. Dice así: sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por la posición que tienes tú y la posición que tenemos nosotros. La posición tuya, Rey soberano, Señor y Creador de todas las cosas. Y nuestra posición de criaturas, que estamos a tu merced, a tu voluntad. Y tú haces lo que quieras con cada uno de nosotros. Queremos pedirte tu bendición en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tratar el valor de esta doctrina, pero antes quisiéramos limitarnos a una definición de lo que conviene sea nuestra actitud hacia la soberanía de Dios. La Biblia nos ha sido dada no solo para informarnos, sino también para inspiración, no para satisfacer una curiosidad ociosa, sino para edificar nuestras almas. Es más que un principio que explica el gobierno divino. Nos ha dado a conocer para fomentar el temor de Dios. Nos ha dado a conocer
para estimularnos a vivir piamente, para traer a sujeción nuestros corazones rebeldes. Un reconocimiento de lo auténtico de la soberanía de Dios humilla como solo éste puede humillar y somete el corazón humildemente ante Dios, haciendo que renunciemos a la voluntad de nuestro propio yo y que nos deleitemos en percibir y ejecutar la voluntad divina. Si entendemos, y me gustaría que esto quede bien claro, lo que quiere decir soberanía, si entendemos dónde está Dios, qué tiene Dios, qué hizo Dios, la posición, inmediatamente nos vamos a ver como pequeños seres imperfectos, pequeños seres que no tenemos ninguna condición, pero que nos es dado por Dios las condiciones espirituales. Y vamos a ver la experiencia de quienes han alcanzado esta visión. Traje el domingo pasado la historia de Job. En Job, capítulo 1, versículo 8, notemos la experiencia que el propio Job dijo: no hay otro como él en la tierra. Job 1:8. La experiencia de Job en cuanto al Señor reconoció inmediatamente que Dios es soberano. Al final del libro se nos muestra a Job en presencia de Dios. ¿Y cómo se comporta cuando es llevado delante de Jehová? Vamos a ver ahí en Job 42. Job está antes de Salmos. Salmos a la mitad de la Biblia. Cuando usted quiere encontrar a Salmos, ponga la manito a mitad de la Biblia y ábrala, y ahí va a abrir justo en la mitad y anterior está el libro de Job. 42 es el último capítulo, el versículo 5 y 6. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Job se dio cuenta de la soberanía de Dios y se encontró que él no era nada. Y dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, no solo mundial, sino sobre nosotros, no tenemos más que humillarnos y decir: no somos nada, pero Dios tuvo misericordia de este pobre pecador. No me merezco nada y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense que después de todo lo que pasó Job, el Señor le bendijo, porque pasó la prueba. La visión de Dios revelada en terrible majestad hizo que Job se aborreciera a sí mismo, y no solamente eso, sino que se humillara ante el Omnipotente. En el libro de Isaías, capítulo 6, en una escena pocas veces igualada en las Escrituras, el profeta contempla al Señor en su trono alto y sublime. Ahí nomás en Isaías, si quieren acompañarme, capítulo 6, yo no lo voy a leer todo el capítulo, pero allí el salmista Isaías habla, ya del versículo 1, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y sigue: y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías vio esa visión,
se dio cuenta de lo pequeño que era. Vamos captando un poco lo que quiero plasmar en esta mañana. Pon a Dios en su lugar. No necesitamos una visión ahora, pero sí verlo con los ojos espirituales. ¿Dónde está y quién es? También a otro que tuvo ese, ¿cómo decirlo?, ese pensamiento fue el profeta Daniel. Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, versículo 6 a 9, Daniel. Vamos, Daniel, ¿dónde estás? Ya la tengo media dominada, la Biblia. Ya la tengo. Capítulo 10 de Daniel, versículo 6. Dice, su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Daniel también vio la soberanía de Dios. Y cuenta entonces el efecto de esta visión que tuvo sobre él. Se nos muestra una vez más que la visión de Daniel soberano hace que el esfuerzo de la criatura se marchite, y el resultado que el hombre es humillado hasta el polvo ante su hacedor. ¿Cuál es nuestra actitud para con el soberano supremo? La respuesta, el primer punto en esta mañana, es santo temor. Y es un punto bastante controversial. ¿Por qué lo digo? Porque algunos le sacan presión al temor, y quizás no lo muestran tanto como lo vimos a Daniel e Isaías. Más bien lo ponen que el temor solamente es reverencia y obediencia. Sí, es reverencia y obediencia, pero es temor. Y el temor va mucho más allá, la expresión o la definición de temor es mucho más grande que solamente respeto y obediencia, que sí incluye este punto importante. La pregunta es, ¿por qué las masas están despreocupadas de las cosas espirituales y eternas, amando los placeres más que a Dios? ¿Por qué el desprecio hacia el cielo se está haciendo más descarado y osado? Porque no hay temor delante de sus ojos. En el libro de Romanos 3 lo muestra de esa forma. No hay temor delante de los hombres. Porque de un tiempo a esta parte la autoridad de las Escrituras está siendo tristemente despreciada. Y aún por los que profesan ser del pueblo de Dios lo es. No solamente por los que no lo quieren, no lo conocen, no leen la Biblia, no asisten a una iglesia, sino la poca sujeción del pueblo de Dios a sus palabras y sus preceptos son tan poco apreciados y tan fácilmente arrinconados que no se les obedece. Sabemos la palabra de Dios. El otro día, cuando terminó el congreso y dialogando con mi hijo, Pablo, decía, de nada sirve todo el congreso si cuando salen de ahí no practican. No es porque su esposa era la que dio la clase. He dicho sea de paso, meses y meses hablamos con ella.
y ya estaba preparando hace meses el mensaje. Y hablamos con ella, dialogamos y intercambiamos ideas. Ella misma nos ponía algunas ideas. Dice, todo lo que descubrí, qué lindo, qué material que tengo hasta para los pastores. Pero de nada sirve que yo venga a la iglesia, de nada sirve que yo sé la palabra, de nada sirve que yo conozca los mandamientos si no los obedezco, si no hay resultados, si no hay cambios. Y debe haber cambios en nuestra vida. Nosotros decimos que desafiamos al pueblo cada vez que predicamos. Y el desafío, si queda en la nada, qué lindo que estuvo la reunión, pim, pum, pam, chau, hasta la próxima. Pero si yo pongo atención en lo que tengo que cambiar, y acá hay una situación muy interesante, si yo reconozco la soberanía de Dios y sé quién es Dios, va a venir temor a mi corazón, como Isaías y Daniel. Daniel decía, me quedé sin fuerzas, desfallece mi corazón. El otro dijo, Isaías, me voy a morir, soy hombre muerto porque vi a Dios. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo crees que es Dios para ti? ¿Es un ser mejorado que los hombres? ¿Es un ser angelical? ¿Un tipo bueno? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Cómo lo ubicas en tu situación, en tu vida, en tu mente, en tu corazón? Porque si tú entiendes quién es Dios, seguramente vas a caer de rodillas delante de Él, te vas a humillar y vas a decir, Dios, yo no soy nada, no merezco nada, pero lo que tú me estás dando es una bendición y quiero aprovecharla, quiero multiplicarla, lo que sea. Lo que hoy hace falta, recalcando con vigor, que Dios es un Dios que debe ser temido. En Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Reconocer a Dios, yo ya empiezo a tener sabiduría, porque yo ya ubiqué a Dios donde Dios está, y es el Señor Todopoderoso. El alma feliz es la que teme a Jehová. Ahora, únicamente los que son salvos temen a Jehová. Los que están en Cristo se nos exhorta a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Y hubo un tiempo en que era costumbre hablar del creyente como de un hombre temeroso de Dios. Y semejante frase parecería que se extinguió. El Salmo 103.13 lo dice. Parecería que el temeroso de hombre de Dios, o la mujer de Dios, hubiese desaparecido. Ya no tiene temor del Señor. Cuando hablamos de santo temor, decimos, como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2.17, 1 de Pedro 2.17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La pregunta entonces sería, ¿cuál es nuestra actitud hacia la soberanía de Dios? La primera cosa, el primer punto era tenerle temor. La segunda es la obediencia implícita. La visión de Dios nos lleva a darnos cuenta de lo pequeño y nada que somos, mostrándonos la dependencia de Él, y hace que nos pongamos en sus manos. La visión de la majestad estimula el espíritu de un santo temor, y este a su vez engendra un andar en obediencia. Según hemos visto, el gran remedio es contemplar a Dios poderoso. Eso lo va a humillar inmediatamente. ¿El hombre se gloría en sí mismo o en Dios?
El hombre cree que tiene potestad de ser y que nada le debe a Dios. Y así dice la Biblia, ¿no? El que se enorgullece será humillado. El que se envanece será humillado. Pero el que se humilla será engrandecido. Así que el hombre se gloría y el hombre vive para servirse y agradarse a sí mismo o procura servir y agradar al Señor. Porque nadie puede servir a dos señores. O sos humanista o sos espiritual. Si te amás a ti y al mundo, o si amás a Dios y a sus mandamientos y a su palabra. Si respetás a Dios o lo menospreciás. Si tu ubicación mental es creer que Dios es un poquito más que un ángel, bueno, te diría que decepcionate, pero ese no es así. Porque estamos hablando de un Dios creador de todas las cosas. ¿Y quién pudo crear todas las cosas? Y no solo este mundo, sino el universo entero y lo que hay en el cielo también. El Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios. Una vez comprendida y asimilada la soberanía de Dios, el autor de la palabra ya no habrá lugar a rebuscar y escoger en ella solamente lo que nos conviene a nosotros, sino la actitud de la criatura es la de una sumisión sin reserva y de todo corazón. En este punto, la obediencia implícita es obedecer al Señor, y yo diría, agregando la frase, aunque no nos guste. ¿A quién le gustaría negarse cosas de este mundo? A nadie. ¿A quién le gustaría que se metan con nuestro bolsillo? A nadie. ¿A quién le gustaría que nuestras horas de ocio la tengamos que poner en las manos de Dios y trabajar en la obra? A nadie. Entonces aquí están los dos caracteres y las dos vidas. El humanista, el carnal, el que mira las cosas con la vista del humano, y de este lado vemos a alguien que reclama y ve la soberanía de Dios, se humilla, sirve, invierte en la obra eterna. El Señor aclaraba una y otra vez que no es posible que nosotros busquemos las cosas de la tierra, sino las de los cielos. Y dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y la posición de Jesús de todo el tiempo que vivió aquí en la tierra fue esa. Y es lo que quiere para nosotros. Una posición de mirar las cosas espirituales, celestiales, eternas, y no las de la tierra. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud para con la soberanía de Dios? Vamos a responder en el tercer punto. Entera resignación. El verdadero acatamiento de la soberanía de Dios excluirá toda murmuración, y es natural quejarse contra pérdidas y aflicciones cuando nos vemos privados de aquellas cosas en las que habíamos puesto nuestro corazón. Somos propensos a considerar nuestras posesiones como incondicionalmente nuestras. Pensamos que cuando planeamos con prudencia y diligencia tenemos derecho al éxito. Si en cualquier caso llega un disgusto, la bancarrota o una muerte, el instinto pervertido del corazón humano inmediatamente le lleva a reclamar a Dios. La verdadera aceptación de la soberanía de Dios confiesa que Él tiene perfecto derecho a hacer de nosotros lo que quiera. Y aquel que se inclina ante la voluntad del Omnipotente reconoce su derecho absoluto a hacer con nosotros según crea adecuado.
si quiere enviar lo que sea a nuestras vidas. No ha de hacer lo que es justo. A menudo hay lucha, pues la mente carnal permanece en el creyente hasta el fin de su peregrinación. Pero aunque se agite la tormenta, él dirá, calla y enmudece. Y la tormenta se calmará y dirá, hágase tu voluntad y no la mía. Otra persona que fue resignada a la situación que estaba teniendo era el sacerdote Elí. Sorprende cuando dice, al recibir la noticia de la destrucción de sus hijos, en 1 Samuel 3:15, dice, Jehová haga lo que bien le pareciera. Ustedes saben la historia de Elí, ¿no? Fue reemplazado por un niño llamado Samuel, porque Elí tenía sus hijos que venían al templo y hacían lo que querían. Y el profeta no los disciplinó. Robaban las ofrendas de los alimentos, estaban con mujeres, hacían cualquier cosa depravada, y Elí no les dijo nada más que, hijos, no hagan eso. Pero no les puso límite. Y Dios destruyó a sus 2 hijos en un día, y luego murió el mismo profeta. Y Samuel quedó en lugar de él. A las primeras palabras, cuando se enteró que sus hijos murieron, dice, sea el nombre de Jehová bendito. El hombre estaba resignado. ¿Pero por qué? Porque entendió la soberanía de Dios. Ubicó a Dios donde tiene que estar. Es Dios soberano. Y Él va a hacer conmigo lo que quiera. Otro ejemplo en la vida de Job. Él había sido bendecido con hijos y bienes como nadie, de repente en un solo día perdió todo. ¿Y cómo lo recibió? ¿Qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. 1:21 de Job. Tú dirías, pero es incomprensible, le mató 10 hijos en un día. Le robaron todos los bienes que tenía, el hombre quedó postrado. Luego su mujer lo maldice a tu Dios y muérete. Le deseó la muerte. Mientras el hombre tenía éxito y estaba bien económicamente, era la gran mujer. Pero cuando lo vio en la desgracia que estaba y cayó, sus amigos vinieron a reclamarle y hasta su propia mujer lo despreció. ¿Cómo tenía que estar Job? Job tenía que estar para suicidarse, porque no le quedaba otra. Me iban a matar. ¿Y qué hizo él? Esperó porque no sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Hasta cuestionó a Dios, y él mismo lo dice. Sus amigos vinieron a increparle. ¿Qué hiciste? ¿Qué pecado hiciste? ¿Por qué esta desgracia en tu vida? ¿Y él qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa madurez que tenía Job, no creo que ninguno de nosotros la tenga. Yo por lo menos no la tengo. Tú serías capaz de amar y honrar a Dios y te quitara a tus hijos, tus bienes, tu trabajo, todo, y cayeras enfermo rascándote en un telar. ¿Qué dirías de Dios? ¿Lo bajarías de la posición que la tienes en tu mente? Y si pudieras, lo apedrearías. Pero Job tenía muy claro dónde estaba y quién era Dios. Daniel tenía bien claro quién era Dios. Isaías tenía bien claro quién era Dios. Elí tenía mucha razón para saber quién era Dios. Y la posición que estos 4 personajes bíblicos les estoy trayendo reconocían la soberanía de Dios. Escucha, hermano querido, reconoce la soberanía de Dios que viene a tu vida, aun cuando las cosas van en contra de lo que tú crees que tiene que haber. La verdadera aceptación de la soberanía
hace que suspendamos temporalmente nuestros planes en conocer los planes de Él para nosotros. Yo tenía planes. ¿Cuántos misioneros fueron al campo misionero en todos estos años? ¿Qué planes tenían cuando estaban en la universidad? Ser médicos, ser abogados, ser profesionales, conseguir un buen trabajo. Y los que conocemos historia de los misioneros que estuvieron en Uruguay, sabemos que la mayoría, si no el 100%, tuvieron que sacrificar sus carreras para traer el Evangelio al Uruguay. De los cuales, gracias a Dios, yo soy fruto de esos misioneros americanos que trajeron a mi papá al camino y luego mi padre nos trajo al camino a nosotros. Pero esos hermanos no tenían proyectos de vida. Recuerdo un misionero que era corredor de los pozos petroleros. Ganaba lo que ni se sabe, pero sintió el llamado de la obra misionera y vino a Uruguay. ¿Y cuántos misioneros en todas partes del mundo están haciendo lo mismo? ¿Por qué? Porque reconocen la soberanía de Dios. Y están sembrando para vida eterna, no para acá. En Santiago, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, ya lo conocemos, pero quiero que lo lean y lo tengan en la mente, y si pueden, escríbanlo. Santiago 4, 13. Dice el título, no gloríes del día de mañana. Dice, vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué precioso mensaje. Este pasaje es para tenerlo bien grabadito en la mente y el corazón. Nuestros planes son planes para aquí, para esta tierra seguramente. Nuestros planes de trabajar, de ganar un buen sueldo, de tener una profesión, si no tenemos una profesión, tenemos un buen trabajo. Vamos a ahorrar, vamos a comprar cosas, vamos a capitalizarnos, vamos a pensar en esta tierra. Ese es nuestro pensamiento y nuestros planes. Pero dice, ¿qué es vuestra vida? ¿No es acaso neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece? La vida es así, tan rápida, tan rápido nos vamos. ¿Y qué pasa luego? El resultado será lo que Dios quiera para nosotros. Si es ante la voluntad del Señor que debemos inclinarlo, es quien ha de decir dónde vivir, si es en este lugar o en aquel. Ahí dice en Hechos 17:26. Él es quien debe determinar en qué circunstancias he de vivir, si en medio de la riqueza o la pobreza, en salud o en enfermedad. Él es quien determina cuánto tiempo debo vivir. Y aprender esta lección de veras es por la gracia. Entrar en una clase elevada de la escuela de Dios. Y aun cuando creemos haberla aprendido, descubrimos una y otra vez que hemos de volver a aprenderla. No basta con saberla una vez, hay que repetirla una y otra vez. Si el Señor quiso que yo esté en esta situación, es por su voluntad. Algunos pobres dirían, ¿pero por qué Dios me tiene en esta forma? Por su voluntad. Y algunos ricos dirían lo mismo. El que tiene para sus necesidades básicas y el que no la tiene. Otra vez, ¿cuál ha ser nuestra actitud respecto a la soberanía de Dios? En cuarto lugar, es el profundo agradecimiento y gozo. El reconocimiento de la supremacía de Dios no solo debe engendrar en nosotros
temor santo, obediencia completa y resignación, sino que debe hacer que digamos como el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todas mis entrañas su santo nombre. Y el apóstol dice: dando gracias siempre en todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en Efesios 5:20. Dando siempre gracias. Haría un paréntesis y le diría: le damos gracias cuando va todo bien, y cuando va todo mal, le damos gracias también. Ay, pastor, ¿cómo yo le voy a dar gracias si estoy metido en una enfermedad? ¿Cómo le voy a dar gracias si se me destruyó el hogar? Me quedé sin trabajo. ¿A usted le parece que Dios está de acuerdo con esto? ¿Por qué me tiene en esta situación? El reconocimiento de la supremacía de Dios debe engendrar en nosotros temor, obediencia y resignación. En este punto es precisamente donde muy a menudo se pone a prueba el estado de nuestras almas. Cuando las cosas van mal, según nuestros deseos, parece, si va bien, estamos contentos, agradecidos. Pero ¿qué diremos de aquellas ocasiones en que las cosas no son buenas y desbaratan nuestros planes? Cuando viajamos, damos gracias a Dios y llegamos bien. Equivale a reconocer que Él controla todas las cosas. O tuvimos una buena semana de negocio y testificamos que Dios nos bendice, etc. Hasta aquí está todo bien. Pero vamos a hacer la contrapartida. Estos ejemplos no son causa de dificultad porque todo va bien. Pero imaginemos lo contrario. Que no fue bueno el viaje, y hubo contratiempos, o en la semana no fue mal el negocio, en el trabajo, la salud se quebrantó, unos ladrones entraron en la casa, chocamos el auto. ¿Qué diremos? ¿Veo la mano de Dios en esto? No nos gusta. Esta situación nos pone de punta, enojados, rabiosos. Pero si yo hago todo bien para que todo esté bien, ¿por qué me vienen las cosas malas en mi vida? Volvemos a decir todo lo que dijimos el domingo pasado y hoy. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el tema que estamos tratando? ¿Cuál es? La soberanía de Dios. Y si Él es soberano y nos deja y nos permite pasar estas situaciones, Él tiene sus planes. No nos gusta, pero tiene sus planes. Algunos de ustedes, seguramente todos, cuando vuestros padres los criaban y les daban disciplina, los arrinconaban en un rincón, o los metían en el baño, o los ponían como lo hacían con mi esposa arriba de granos de maíz arrodillados, a ella y al hermano, arrinconados. ¿Es linda la disciplina? ¿Fue bueno? Pero la expresión hoy de esos ex niños, hoy adultos, es gracias a Dios por la enseñanza que me dieron. Yo sé que me pegaron, yo sé que me pusieron disciplina, pero gracias a eso salimos, decimos todos, salimos buenos. No salimos buenos, pero ahí anduvimos, ¿no? ¿Cuántas veces inconscientemente nos disciplinaban y para nosotros era una injusticia? Y nosotros lo hicimos con nuestros hijos. Y nuestros hijos lo están haciendo con sus hijos. Y a ninguna de las generaciones le gusta la disciplina. Le gusta el castigo. Nadie. Pero hoy, mirándolo de otro punto de vista, ya no del punto de vista de niño, lo vemos del punto de vista adulto, lo que llegamos a hacer, la responsabilidad que tenemos, la manera de manejar las cosas. Ahora nos damos cuenta de lo que nos enseñaban nuestros padres. Y eso es lo que queremos transmitir a nuestros pequeños. Queremos que ellos sean buenas personas. Y para ser buenas personas
vamos a tener que ser papás malos, mamá mala, abuela mala, abuelo malo. No, los abuelos no, somos todos buenos. Dejamos hacer lo que quieran. No, no es así. No, Lucas. A veces le digo a Lucas algunas cosas fuertes. Vamos a tomar una vez más el caso de Job. Cuando experimentó pérdida, él se quejó de la mala suerte que tenía. Maldijo a los ladrones que le robaron todo. Murmuró contra Dios. No. Se inclinó ante Dios y lo adoró. Y dijo las palabras que le acabo de decir. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No habrá verdadero descanso en el pobre corazón hasta que aprendamos a ver la mano de Dios en todo. Y es necesario que la fe sea puesta a prueba y sea practicada constantemente. Y la fe, una ciega credulidad, una resignación fatalista. No, lejos de esto, la fe descansa en la palabra segura de Dios y sabiendo, dice Romanos 8:28, que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan. Todas las cosas. ¿Y por qué puso el apóstol Pablo todas las cosas? Podría haber puesto, cuando las cosas andan bien, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Pero todas las cosas puso, las buenas y las malas. Él mismo dice, yo tengo una enfermedad, he orado 3 veces para que el Señor me la quite y no me la quitó, y dijo, ¿cómo fue que dijo? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué voy a hacer yo con mis dolores crónicos? Bueno, bástate mi gracia, Arturo. Vas a tener que convivir con ese dolor. Recuerdo cuando me hice hace unos años atrás exámenes para la vista. Fui, estuve, me movilicé, fui a Montevideo, pagué una fortuna, gracias a Dios en aquel momento papá me dio una mano, fui al doctor Hacker, y hice $100 cada vez que iba allá a Positos, viajando todavía. Mi viejo me daba una mano para pagarlo. Vine acá, hice unos estudios. ¿Sabe lo que me termina diciendo el que me ocultó? Era eso y el zumbido del oído. Tengo un zumbido del oído todo el tiempo, las 24 horas. Cuando me acuesto es ensordecedor. Traté de quitármelo, pero no pude. ¿Sabe lo que me dijo? Conviva con el dolor, Señor. Aprenda a vivir con el dolor. ¿Y qué iba a decir yo? Dios, ¿por qué me mandaste? ¿Por qué tengo este zumbido insoportable que a veces me irrita hasta el punto de no poder pensar? A veces cuando no lo tengo, que son muy poquitas veces, hasta lo extraño. Digo, qué raro, no me zumba el oído, pero tengo un zumbido todo el tiempo. La vista tengo un problema tremendo. Me cuesta leer acá, me cuesta leer en casa. Bástate mi gracia, Señor. Siga usted adelante con sus problemas y conviva con sus problemas, pero yo requiero de usted obediencia y sumisión y hagan lo que yo quiero, dice Dios. ¿Cuál entonces va a ser nuestra actitud hacia Dios? La quinta y última parte es adoración. Se ha dicho con razón que el verdadero culto está basado en el reconocimiento de la grandeza que se aprecia en la soberanía, no habiendo otro estado en que los hombres adoren. Esto lo dijo Moody, para los que saben quién es Moody. Vuelvo a repetirlo. El verdadero culto está basado en el reconocimiento de una grandeza que se aprecia en la soberanía, no habiendo otro estado en que los hombres adoren. Respetar a Dios, saber quién es Dios, dónde está Dios y saber quiénes somos nosotros, la ubicación, en la posición donde estamos. La soberanía divina no es de un déspota, de un tirano, sino la voluntad puesta en acción por aquel que es sabio y bueno. Él no puede errar, Él es justo y no hace injusticia.
aunque te parezca que es injusto. Aunque a ti te duele lo que te pasa. Te molesta y reclama, Señor, ¿por qué? En conclusión, Dios lo que quiere es lo bueno para nuestras vidas y eso es inevitable. El que cree que Dios lo quiere destruir, que es hijo de Dios, está equivocado. Dios quiere lo bueno para nuestra vida y eso llena nuestro corazón. La actitud que nos corresponde adoptar es la de temor reverente, 1, obediencia, 2, resignación, 3, sumisión, 4 y adoración, 5. Esa es parte nuestra, la actitud nuestra, lo que a mí me corresponde hacer, porque Dios ya hizo todo. Pero esto no solamente el reconocimiento de su soberanía y el conocimiento y la comprensión de ese soberano que es mi Padre Celestial, ha de llenar mi corazón y hacer que me incline ante Él en devota adoración. Mis palabras deben ser lo que leí en ese versículo que dice, así, Padre, pues que así te agradó en tus ojos. Fue la oración de Jesús en Mateo 11:26. Así, Padre, porque a ti te agradó. Una situación difícil de reconocer. Lo entiendo, yo soy humano, yo también tengo mis quejitas delante de Dios, que no las debo tener y que tengo que reconocerlo. Les voy a leer algo. Hace 2 siglos, la piadosa Madame Guyon, después de haber pasado 10 años en un calabozo, muy por debajo del nivel del suelo, alumbrada solo con una vela a la hora de las comidas, escribió estas palabras. Cual ave prisionera en incansable trino, ausente de los vientos, elevo al rey mi canto. Contenta entre mis rejas, feliz en mi destino, porque así le ha placido al Dios 3 veces santo. No tengo cosa alguna en que ocupar mi mente, cantando paso el día, segura en mi recreo, que mi canción escucha el ser omnipotente, que trabara mis alas al que agradar deseo. Aunque muro de piedra mis libertades veden y aprisionen mi vida en mi canto de euforia, mi corazón es libre, jamás cadenas pueden arrojar mi alma en su vuelo de gloria. Oh, cuán grato ese vuelo a la dulce presencia. Libertan al Maestro, cuyo designio adoro. Tu voluntad yo amo, en tu real providencia. El espíritu es libre y en tus delicias mora. Una persona 10 años presa, pero esas cadenas o ese calabozo no le impidieron ir a la presencia de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Silas, en las cárceles, cantaban al Señor. Cuando hay dolor en nuestra alma y cuando hay contratiempos en nuestra vida, ¿eres capaz de cantar al Señor? ¿Eres capaz de decirle gracias, Señor? ¿O estás tan enojado con el Señor que dice, no puedo creer que todo lo que hago para ti tú me mandas esto? ¿Cuál es nuestra actitud frente al soberano? Él es el soberano. Él decide lo que yo voy a vivir y yo solamente tengo que obedecer humillado delante de Él. Haga lo que quiera conmigo, Señor. Hágase tu voluntad. Esa debe ser nuestra actitud. En estos 2 domingos quise abarcar la soberanía de Dios. Quizás fue extensa o no, quizás fue claro o no,
pero yo creo que es uno de los temas más importantes, que tú reconozcas quién es Dios y quién es Dios para ti, no para el mundo. Podemos reconocer que Dios es el Dios de todo el mundo y del universo y del cielo, y que Él decide todo lo que pasa en el cielo y decide todo lo que pasa en el universo y en todos los planetas y en todas las estrellas, y lo que decide Dios aquí en la tierra. Podemos reconocerlo así, de esta forma. Pero voy a la pregunta individual. ¿Qué es Dios para ti? Si tú te das cuenta quién es Dios para ti, no tendrás ningún problema de entregarte para Él. Primero entregarte para la salvación, para el crecimiento, y luego para el servicio. Y servir al Señor es la cosa más preciada de esta tierra. Podemos pasear, podemos ver el mundo entero, podemos recorrer las calles y los paisajes, pero nada es comparable con estar delante del Señor en oración y reconocer quién es Él para nosotros. Y si tú lo comprendes, bendito sea, bendita sea, que has puesto a Dios en primer lugar en tu vida. Y eso es lo que corresponde. Amén. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Vuelvo a decir, amado Padre que estás en el cielo, reconocemos tu soberanía eterna. Reconocemos tu majestad, tu reino. Reconocemos que no somos nada delante de ti, pero tú tuviste misericordia de nosotros. Tú tuviste compasión de nosotros. Y eso es lo que nos interesa. Que nos diste la oportunidad de entrar en el libro de la vida. Y nuestro nombre está inscrito para vida eterna. No lo podríamos visualizar con estos ojos carnales, pero con los ojos espirituales podemos ver una eternidad contigo. Deseamos verte, deseamos estar contigo, pero ayúdanos a serte fieles mientras vivimos en esta tierra y a tener una visión como la que tuvo Job, el profeta Daniel, el profeta Isaías, el profeta Elí, delante de ti. Y vieron a ese Dios que aun cuando le mandaba cosas que no les era propicia, supieron aceptar su situación. Ayúdanos a nosotros a aceptar nuestra situación, nuestros dolores, nuestros problemas físicos, nuestros problemas económicos, pero que reconozcamos siempre tu soberanía en nuestra vida. Te amamos, oh Dios, y queremos servirte de todo corazón. Y no hay otra cosa que nos ocupe más en esta tierra que honrarte a ti y darte la gloria por quien eres. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestros hermanos, bendice para que lleguen a ese altar humillados y ponerse en tus manos y decir, Señor, heme aquí, hágase tu voluntad y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.